El tiempo ha hecho mella en el viejo penal, pero Eleuterio Sánchez aún puede reconocer algunos lugares. El patio donde junto a otros reos hacía gimnasia, la zona de talleres donde aprendió el oficio de electricista, o las aulas donde estudiaba con afán casi obsesivo, empeñado en aprovechar cada día, cada hora de condena. El tiempo de la cárcel es también tiempo de vida, pero si yo no aprovecho este tiempo es un tiempo muerto, y la vida hay que aprovecharla allá donde uno esté. Pasó aquí 4 años y medio. Entonces, a mediados de los 60, el penal del puerto de Santa María era un lugar duro, una prisión de máxima seguridad con décadas de historia. Nadie había conseguido escapar. Mi vida en estos momentos discurre de una manera bastante normal, muy normal diría yo. Ahora estoy en gira de promoción de mi último libro, que con este se cierra la trilogía de las memorias, Cuando resistir es vencer, y esto pues me ha sacado un poco de mi ostracismo, ¿no? Pero anterior a esto, a la publicación del libro, pues la verdad es que yo mis lecturas, escribir y pasearme por ahí un poco y sin grandes penas ni glorias. Mi vida pasaba y sigue discurriendo así. Es fácil encontrarle paseando por las afueras de Niebla, la localidad onubense donde vive. Eleuterio Sánchez disfruta, al fin, de una vida serena, tranquila. Ha cumplido 72 años. Por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Es una persona apreciada y respetada, pasa buenos momentos con su grupo de amigos. Teresa, su actual esposa, es, en gran medida, responsable de esta etapa de apacible estabilidad. Es, sobre todo, un hombre libre. Pocos como él saben lo que cuesta. El hombre es hombre en tanto en cuanto es libre. Cuando no es libre, no es hombre, es un ser eunuco, es una persona castrada, es un supersiervo. La libertad es todo, sin libertad no es nada. Varias cicatrices testimonian los tiempos duros, marcas de un pasado excesivo, a su pesar. Durante años fue el lute, el enemigo público número 1, un papel con el que nunca se sintió identificado. Eran los tiempos duros de la dictadura de Franco, cuando los mercheros de su estirpe aún surcaban los caminos, reparando y vendiendo quincalla. Los quincalleros, los quinquis, eran, de entrada, tipos sospechosos. Los quinquis viven en el campo, en plan siempre de errante, tratando de quedarse con lo que no es suyo, cometiendo diferentes clases de delitos, el hurto, el timo, el robo. Por aquellos caminos Eleuterio se cruzó con Consuelo. Fue un flechazo. Con ella tuvo 2 hijos, el primero cuando solo tenía 19 años, la misma edad con la que pisó por primera vez una cárcel. 2 años preso por robar 4 gallinas. Cuando salió se dio cuenta de que ya nada sería como antes. El mundo había cambiado. El plástico se imponía a la quincalla. Abandonó los caminos y se trasladó a un poblado del extrarradio madrileño. Allí, entre chabolas, torció su vida. Fue el 5 de mayo de 1965. Un mal día, con malas compañías, asaltó una joyería de la calle Bravo Murillo. Fueron sorprendidos por el vigilante y uno de sus 2 compinches disparó. El vigilante cayó herido de muerte. Se llamaba Tomás Ortiz. No acabó ahí la tragedia. Días después, Eleuterio fue localizado en un bar del centro de Madrid. Intentó escapar y en la persecución, una bala rebotada, disparada por un agente, mató a una niña de 7 años. Tras la captura fue conducido a los temidos sótanos de la antigua Dirección General de Seguridad. Y allí estuve 13 o 14 días. Me aplicaron torturas que yo jamás podía suponer o podía imaginar que un ser humano pudiera
se le pudiera infringir ese tipo de torturas, ni que tuviera tanta capacidad como para aguantarlas. De allí Eleuterio salió convertido en el Lute. Desde entonces el Lute ha venido conmigo siempre, y por más que lo rechace y por más que abomine del Lute, el Lute siempre estará conmigo. Se le aplicó la ley de bandidaje y terrorismo. Un tribunal militar le condenó a muerte, pena conmutada por cadena perpetua. Hoy que soy jurista y que manejo el derecho, entiendo perfectamente que mi delito a la luz del Código Penal podría ser hoy de 5 años, no más de 5 años. Al primer penal que me llevaron después de la condena a 30 años, cadena perpetua a 30 años, fue el penal del Dueso. Yo era analfabeto completamente, tenía ya sobre 22 años, firmaba con el dedo, yo no sabía ni la E y O. Aprendió a leer y escribir y conoció a Simón Sánchez Montero, preso también en el Dueso. El dirigente comunista fue fundamental en su vida. Le mostró el camino de la cultura. Me dijo, dice Eleuterio, yo te veo muy amargado, eres muy joven y además eres merchero, no sabes, eres muy inculto, ¿por qué no aprovechas el tiempo? Y un día puede ser, Franco tiene que morir antes que tú, porque tú eres muy joven, y cuando muera Franco tú puedes estar en unas condiciones magníficas para defender a los tuyos y defenderte tú mismo y a los mercheros también. Y estas palabras que dichas en el momento preciso, para mí fueron palabras mágicas. Llevaba un año preso en el Dueso cuando surgió un traslado en tren a Madrid para asistir a una vista judicial. Fue la ocasión. En esa conducción yo me había preparado de una llave de esposas, me la hizo un anarquista y además que funcionaba estupendamente, tuve que alojar en el ano, en fin, cuando iba en el tren tuve que pedir ir al baño porque era el momento de sacarlo de mi caja fuerte, que era el ano, el único sitio donde no podían registrarme, y abrí las esposas y entonces me lancé del tren en marcha. La caída le causó la fractura de su brazo derecho, luxación de vértebras cervicales y numerosas magulladuras. Maltrecho fue detenido cerca de Salamanca. La fuga había durado 13 días. La captura dejó una fotografía para la historia. Su siguiente destino fue la prisión del puerto de Santa María. Durante el tiempo que allí estuvo fue un preso modélico. Se ganó la confianza de los funcionarios, pero su cabeza nunca abandonó la idea de la evasión. En la Nochevieja de 1970, mientras los demás celebraban la llegada del nuevo año, él se convirtió en el único preso que logró escapar del viejo penal. Hicimos un boquete en la pared, accedimos a un tejado, del tejado pues anduvimos, nos pusimos en una zona del recinto, tirado la cuerda con unos ganchos que yo había fabricado ya, y por la cuerda pasé a tiros, porque la Guardia Civil me vio y a tiros pude salir. Eleuterio regresó de nuevo a los titulares de la prensa. Su captura se convirtió en objetivo prioritario para la policía y la Guardia Civil. Ocurrió finalmente en Sevilla, el 3 de junio de 1973. Junto a Eleuterio fue detenido su hermano Lolo. Y más tarde, el pequeño, Toto. Ambos pasaron 5 años en prisión preventiva. 5 años a la espera de un juicio, 5 años, a la espera de un juicio que luego resultó absolutorio, claro. Nadie le pidió perdón, nadie les indemnizó. Cuando en 1978 accedió al régimen abierto, ya se había publicado Camina o revienta, la primera parte de su biografía, y había cambiado definitivamente su imagen. Un éxito grandísimo, editorial, y se tradujo a 10 idiomas, en fin, y eso fue, digamos, el conocimiento real y auténtico de Eleuterio Sánchez. La vida había girado por completo para Eleuterio. Ahora era una persona admirada. Su fama se extendió aún más cuando el grupo alemán Boney M llevó su historia, cantada, al número 1 europeo en 1979. Él se enteró por televisión.
Un día que llegué ya por la tarde noche, a la cárcel de régimen abierto, me tocaba, allí había que firmar en el libro cuando llegabas, pues los compañeros que estaban viendo la televisión, llegó: Eleuterio, corre, corre, corre. ¿Qué pasa? Pero mira, que ahí te están mencionando, que están cantando de ti. Digo, Cobró casi 4 millones de pesetas por derechos de imagen. Le encargaron una versión en castellano que llegó a escribir, pero nunca se grabó. Escribió también la letra de otra canción que sí vio la luz. Ganadora absoluta de este Benidorm 80, Sirenita de Oro, canción Quisiera, letra Eleuterio Sánchez, música Jerónimo. Quisiera ser el barquero solitario de aquel día, de aquella noche de luna, de olor a brisa del mar, ser aunque fuera su barca. Ahora aparece el señor Sánchez. El aplauso de los espectadores del Benidorm Palace y, cómo no, también elogio y admiración de los telespectadores. La libertad llegó en junio de 1981. No le había alcanzado la amnistía del 77 y hubo de esperar a un indulto que no lo hizo especialmente feliz. Me habían liberado por un indulto, por un perdón, y no por la amnistía que yo necesitaba. Una reparación de salir en libertad por aplicación de amnistía, que es una reparación y no es un perdón. Y eso me provocó una tristeza tremenda y empecé a llorar sin darme cuenta. Porque dije para mis adentros, ¿no? Pensaba, qué triste, ¿no? Que después de 18 años me pongan en libertad por un indulto, por un perdón. Si yo no necesito perdón, yo lo que necesito es justicia, no perdón. Ya libre, Eleuterio siguió preso de una popularidad que le sobrepasaba. Llegaron las películas sobre su vida, era requerido y perseguido por los medios de comunicación. Huyendo del torbellino dejó Madrid por Sevilla. Pasó a un otro trago amargo, una denuncia de su anterior pareja por malos tratos. No hubo tal, salió absuelto, pero el asunto le tuvo 3 años al borde de la depresión. Superado el trance, volvió a sus lecturas, a sus escritos, a su naturaleza, al sosiego que siempre buscó, ese hombre al que llamaron el Lute. Algún momento seguramente que yo acabaré reivindicando también al Lute, porque hoy el Lute no tiene un matiz peyorativo socialmente, sino más bien al contrario. El Lute es sinónimo de lucha, es sinónimo de superación, es sinónimo de pelea, es sinónimo de vencer obstáculos, es sinónimo de lo que ahora mismo es Eleuterio Sánchez.